Bienvenidos a Visitas Guiadas con Historia. Yo soy Paola Parra Fernández y en esta ocasión nos encontramos en uno de los lugares más bonitos que tenemos en el centro histórico de la Ciudad de México, que es la Alameda Central. En este caso tenemos a mis espaldas el hemiciclo a Juárez, que fue mandado a hacer por Porfirio Díaz para las celebraciones de lo que iba a ser el centenario. En su lugar antes estuvo aquí el maravilloso kiosco Morisco, que ahora está en Santa María la Ribera. Nuestra Alameda Central es el parque más antiguo que tenemos en la Ciudad de México. De hecho, en realidad, se sabe que en la época del primer virrey Antonio de Mendoza, este lugar, que obviamente estaba fuera de la traza urbana, de lo que sería ahora el eje central, en realidad, ahora, en esa época, era un lugar insalubre, medio pantanoso, que no era nada agradable, había mosquitos, bichos y demás. Posteriormente, en 1592, con el virrey don Luis de Velasco II, o hijo, él decidió crear este espacio para los habitantes de la Ciudad de México. Y es en ese momento que desde el siglo XVI se hizo esta maravillosa alameda. En un principio no tenía el tamaño y la forma que ahora tiene, que es un rectángulo, sino en el siglo XVI prácticamente era un cuadrado, y obviamente colindaba con lo que era la plazuela de San Diego, que fue uno de los conventos que vimos en una de las cápsulas, y obviamente colindaba con lo que iba a ser el quemadero de la Inquisición, que sería obviamente hacia el poniente, y hacia el oriente colindaba con la plazuela de Santa Isabel, que era un convento de monjas, y hacia el norte, lo que sería la parte de atrás, de donde ahorita estoy parada, en realidad colindaba en el siglo XVI con lo que había sido la antigua ermita de la Santa Veracruz, para después convertirse en la iglesia de la Santa Veracruz. Esto que estamos viendo al fondo es la fuente central, que obviamente ha tenido muchísimos cambios y modificaciones. Nuevamente podemos decir que todas estas pequeñas glorietas que se hicieron en toda la Alameda eran justamente para los paseos en la época de la Nueva España. La sociedad venía y se divertía. Piensen que, por ejemplo, en el siglo XVI prácticamente había una acequia que colindaba, o sea, un canal de agua que colindaba por varios de los lados de la misma Alameda. Y no solo eso, sino que también durante el siglo XVII y sobre todo el XVIII estuvo bardeada. Entonces los carruajes entraban por las esquinas, sobre todo en ciertas puertas especiales. Llegó un momento en que obviamente entre el siglo XVI y XVII la situación de la Alameda no fue tan esplendorosa. Incluso hay cronistas que hablan o describen que en esa época incluso había asaltantes. O sea, la Alameda llegó a estar un poco peligrosa. Pero sobre todo ya en el XVIII, con estas ideas de cambio, de mejoramiento un tanto vinculadas hasta cierto punto con el bienestar de los textos de la Ilustración, ciencia, razonamiento, higiene, etcétera, es que también se hermoseó la Alameda como un paseo, digámoslo así, para todos los novohispanos de la Ciudad de México. Y entonces se ampliaron estas glorietas. En un principio, de hecho, el nombre de la Alameda viene porque se plantaron primero álamos. Con el paso de los años, los álamos no eran los ideales y entonces empezaron a sembrar sauces y otro tipo de árboles, hasta que obviamente el día de hoy hay una gran variedad. Ahora bien, la Alameda Central, en realidad, este parque fue el orgullo de la ciudad y muchos gobernantes, tanto en la época virreinal como en el siglo XIX, la mejoraron, la hermosearon. Se sabe que tanto Maximiliano como Carlota gustaban de este sitio. De hecho, hay un maravilloso cuadro de José María Velasco que lo podemos admirar en el Museo Nacional de Arte, que se llama así, Un paseo en la Alameda, donde se ve a un séquito, vamos a llamarlo así, o un grupo de personas que están a caballo adentro de la Alameda y que en realidad es la emperatriz Carlota que está ahí con un grupo de personas, ¿no? Entonces nos da una idea de la importancia que tuvo este parque desde, como les digo, desde el siglo XVI, todo el siglo XIX y por supuesto el siglo XX no fue la excepción. También ha tenido una serie de cambios, de mejoramientos, etcétera. Y bueno, también, obvio, Porfirio Díaz hizo una serie de remodelaciones, puso diversas maravillosas esculturas en mármol, las cuales, obvio, después en el siglo XX fueron incorporadas como parte del acervo del Museo Nacional de Arte. Y pues bueno, que podemos admirar ahí, por supuesto, ¿no? Entonces realmente este lugar vale mucho la pena que los citadinos o la gente que visita el DF pueda venir y disfrutar de la Alameda Central.
imaginando cómo ha ido evolucionando la Alameda, podemos decir que desde 1770 el virrey Márquez de Poix amplió con las plazuelas de Santa Isabel y San Diego, es decir, incorporó parte de esos terrenos y entonces la hizo ochavada, es decir, con las esquinas un poco cortadas, donde se pusieron rejas, y obviamente se crearon 4 calzadas exteriores que ensancharon para la posibilidad de que pasaran jinetes, coches, etcétera, ¿no? En 1775 se cerró con un muro de piedra y uno de nuestros mejores virreyes que hemos tenido, José María de Bucareli, hizo aumentar las puertas, una fuente que estaba con la escultura de Glauco, que se reemplazó por una nueva. Además, entre otras cosas, algo muy interesante es que desde esa época, los domingos y hasta el siglo XIX, se ponía música, músicos se ponían aquí a tocar. Entre 1865 y el 67, los emperadores mandaron limpiar la Alameda, sembraron rosales, pusieron pasto, hiedras, incluso se pusieron espejos de agua. Muchas de las estatuas que ahora vemos en la Alameda son de la época de ellos y demás, ¿no? Entonces, bueno, realmente la Alameda lucía maravillosa. Y bueno, posteriormente, como les decía, en la época de Porfirio Díaz, se puso luz eléctrica en 1892. Y esa antigua tradición desde la época virreinal de que los novohispanos escuchaban música los fines de semana se continuó, y se sabe que, por ejemplo, los domingos en la mañana, en la época de Porfirio Díaz, se tocaban valses, mazurcas, polcas, etcétera, ¿no? Y como les había dicho, en donde ahora está el hemiciclo Juárez, estaba el kiosco Morisco, que había sido parte del pabellón mexicano de exposiciones que hubo en Estados Unidos, y que después obviamente se pasó a Santa María la Ribera. Y bueno, en ese pabellón morisco o en ese kiosco morisco se hacían los sorteos de la lotería, también se gritaban, se llegaron a hacer. Entonces realmente la Alameda Central es un lugar mágico, maravilloso, un pulmón de área verde en el centro histórico que debemos de venir a disfrutar, gozar y cuidar, porque obviamente es parte de nuestro patrimonio cultural. Bueno, después de estar disfrutando la Alameda Central de la Ciudad de México, nos despedimos, no sin antes recordarles que nos escriban un correo electrónico a visitasguiadasconh@gmail.com o visiten nuestro sitio web www.visitasguiadasconhistoria.com, nuestro Facebook o blog. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente cápsula, difundiendo y disfrutando del patrimonio histórico y artístico de la Ciudad de México.